de la manera siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. El ruego "no nos metas en tentación" es definitivamente enigmático. Enseñarnos Cristo que pidamos a Dios que no nos meta en tentación equivale a decirnos, si aplicamos la más elemental lógica, que Dios podría meternos en tentación. Pero esa conclusión estaría diametralmente opuesta a lo que, inspirado por el Espíritu Santo, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 13 de su epístola, y que lee de la manera siguiente: ninguno cuando es tentado diga, de Dios viene mi tentación, porque Dios no puede ser tentado al mal, y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es seducido y halagado. ¿Qué entonces significan las palabras de Cristo, y no nos metas en tentación? El problema se debe a que solo una connotación de la palabra tentación es la que se tiene en mente cuando se lee el versículo. Se piensa en tentación como seducción al pecado, pero la palabra griega traducida por tentación significa también prueba o aflicción, y no solamente seducción a pecar. Es en este sentido que tenemos que entender la palabra en el Padre Nuestro. Sería absurdo pedirle a Dios que no nos incite a pecar. En la Nueva Biblia Inglesa el versículo es traducido como sigue: y no nos conduzcas a la prueba. La versión de las Sagradas Escrituras, conocida como Biblia de Jerusalén, es muy iluminadora en su traducción del versículo que estamos analizando. He aquí cómo lo vierte al español: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Similar es la manera en que lo pone la versión de la Biblia autorizada por la Iglesia Oriental, conocida con el nombre de Peshitta, y que dice como sigue: y no nos dejes entrar en tentación, mas líbranos del mal. La petición reconoce el elemento humano de no querer sufrir. El ruego podría ser parafraseado de la siguiente manera: si es posible, no permitas que la prueba nos alcance. En la petición hay tanto el rechazamiento de la prueba por el dolor y sufrimiento que ella pueda traer, como el temor a no poder triunfar en ella. Es también el ruego de que Dios conduzca de tal modo al que así ora, que no se presenten ocasiones de pecado que pudieran ser superiores a los recursos del orante. Aquí no se desconoce la protección divina, sino que se reconoce la debilidad humana. Alexander Balmain, profesor de apologética, comenta esta parte del Padre Nuestro de la manera siguiente, citamos: la oración está ciertamente en un tono diferente al de las bienaventuranzas en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. Allí Jesús pone delante de los discípulos un temple heroico como el ideal, pero aquí Él no asume que los discípulos lo hayan alcanzado. La oración del Señor no es meramente para héroes, sino para los tímidos y los inexpertos. El Maestro es considerado y concede tiempo para que se produzca el crecimiento a las alturas de heroísmo en que se encontraba Santiago cuando escribió: hermanos, tened por sumo gozo cuando caigáis en pruebas diversas. Termina la cita. En otra parte de su artículo, el doctor Balmain cita la ampliación que otro autor hace de la expresión "y no nos metas en tentación". Citamos: guíanos de modo que podamos estar seguros fuera del alcance del mal. Termina la cita. Y no permitas que caigamos en tentación o que seamos sometidos a prueba es la confesión del corazón que reconoce su debilidad, que está consciente que vive en un mundo donde abunda la adversidad, el dolor y la aflicción, que esta es una sociedad donde la inmoralidad ha llegado a todas las esferas de la vida: la familia, el gobierno, la administración de justicia, los negocios, la enseñanza y hasta la religión. Para muchos, la norma es lo equivocado.
La presión para que se acepte ese patrón de comportamiento es formidable. Son tantos los que han caído, los que se han acomodado. Para tantos la tentación ha dejado de ser tal para convertirse en derrota que el alma piadosa ora: no permitas que sucumba en la tentación. El orante sabe que si Dios no lo acompaña en un mundo cuyos valores han sufrido tal deterioro, se someterá a la demanda de la tentación. No permitas que caiga en tentación es la confesión de desamparo del alma que reconoce la limitación de sus propias fuerzas para enfrentarse sola al mundo. Pero es también una confesión de fe. Es el reconocimiento de que Dios puede hacer al hombre victorioso en un mundo donde las oportunidades para hacer el mal son tantas y el estímulo para el bien es tan débil. No permitas que caiga en tentación es la proclamación de dos elementos básicos en la oración cristiana: la impotencia del hombre y la omnipotencia de Dios. Líbranos del mal es orar que la adversidad no nos alcance. Se ha dicho que el espíritu del hombre se forja en la adversidad, pero toda aflicción o situación de sufrimiento, aunque en su último análisis pueda producir el bien y la virtud, entraña siempre el peligro de la amargura, la frustración y la deformación de carácter. No todas las personas tienen la misma capacidad psicológica o espiritual para responder a las situaciones de presión. Es esta posibilidad de fracaso la que quizás Cristo anticipa en la oración que enseña a sus discípulos. Líbranos del mal puede ser también una alusión a la que debe ser la actitud correcta del cristiano frente al dolor. Nadie debe hacerse mártir por su cuenta. Ninguna persona mentalmente sana desea ser alcanzada por la adversidad, ni se comporta deliberadamente de modo que la provoque. El individuo cristiano debe hacer todo lo que esté a su alcance por evitar el sufrimiento. Cristo oró al Padre: si es posible, pasa de mí este vaso. David oraba: tu buen espíritu me guíe por tierra llana. Versión moderna del Salmo 143:10. Por supuesto, esta oración no pretende darle instrucciones a Dios. Estimamos que no haríamos violencia al texto bíblico si parafraseáramos la expresión líbranos del mal de este modo: ayúdanos a vivir de modo que no nos provoquemos el mal, que la adversidad no sea el producto de nuestra falta de juicio, sino que, si tenemos que sufrir, sea porque así lo ha anticipado tu providencia. Esta manera de expresar el ruego estaría de acuerdo con lo que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 4 de su primera epístola. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ni como ladrón o malhechor, ni por entrometerse en lo ajeno. Mas si padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios. Así pues, también los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, obrando bien. Líbranos del mal es una oración que se opone al heroísmo irracional, pero que acepta la posibilidad de que un comportamiento heroico sea requerido por Dios en un momento dado. La oración pide que, llegado ese momento, el Señor dé la gracia necesaria para soportar y vencer. En línea paralela corre la ocasión en que Cristo dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Estas últimas palabras son afines con la parte del Padre Nuestro que estamos considerando. En el Nuevo Testamento original dice: líbranos del malo, y no líbranos del mal. Esto se debe a que los orientales piensan en términos concretos, a diferencia de los occidentales que piensan en abstracto. Por lo tanto, ellos no pensaban en el mal, sino en el malo. La oración, pues, no es solo un ruego para que seamos librados de nuestras debilidades en las aflicciones y seducción del pecado, sino además de los ataques del malo, esto es, del diablo. Esto no significa que el cristiano esté acobardado frente a los ataques del diablo. La Biblia enseña que este es un enemigo que ha sido vencido por Cristo en la cruz y que si lo resistimos de nosotros huirá.
Cuando el cristiano ora ser librado del malo, reconoce, como el apóstol Pablo, las maquinaciones del diablo, la abundancia de sus recursos, y por ello ora ser librado del malo. No es una oración de miedo, sino de clara evaluación de la debilidad humana, la habilidad del diablo y la omnipotencia del Señor. San Pablo lo diría así: cuando soy flaco, entonces soy poderoso, que es como decir, cuando reconozco que no puedo, no temo, sino reconozco que Él sí puede y me apropio de la victoria que Él me ofrece. El doctor Marvin Vincent, profesor de literatura sagrada, en su obra de estudio sobre palabras del Nuevo Testamento, al comentar la petición "líbranos del mal", dice lo siguiente, citamos: «Esta no es una oración de un cobarde. Ningún hombre es cobarde por temer a su propio corazón. Expresa una alta calidad de valor, saber a qué temer y temerlo». Cerramos la cita. El mismo autor amplía esa parte del Padre Nuestro de esta manera, citamos: «Guárdanos de situaciones en las cuales, según nuestro juicio, nos encontraremos más allá de nuestra actual fortaleza para no pecar». Termina la cita. Esta pues es también una oración en la que se le pide al Señor que nos conduzca por un camino que no facilite situaciones que alimenten nuestras bajas pasiones. Esta es una oración adecuada cuando se hace a uno que conoce nuestra condición. La parte final del Padre Nuestro dice: «Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén». En los manuscritos más antiguos, esta parte no aparece, y se concluye que fue agregada por la liturgia de la Iglesia para dar al Padre Nuestro una terminación menos abrupta, pues según los manuscritos de más antigüedad, la oración termina diciendo: «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». La adición fue hecha muy temprano en la historia de la Iglesia. La adición solo aparece en el Evangelio según San Mateo. En el de Lucas se omite. La adición o supresión de esa terminación no afecta en nada el contenido de la oración. La supresión solo afecta la forma. En resumen, el Padre Nuestro da a la Iglesia una forma particular de orar. Cristo dijo: «Vosotros pues oraréis así». El énfasis recae en las palabras vosotros y así. En el tiempo de Cristo, como a través de toda la historia de la humanidad, abundaban las oraciones. Cristo quiso dar a la oración cristiana un carácter singular. Hay una manera en que Dios espera que oremos a Él. El modelo se encuentra en el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. Esta oración nos recuerda que tenemos un Padre Celestial que nos ama con perfecto amor, capaz de echar fuera todo temor. Un Padre que ha dicho: «¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de sus entrañas? Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti». La experiencia de David con ese Padre produjo la certidumbre de que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Pablo veía una garantía del amor de ese Padre en el hecho de que el que aún a su propio Hijo no nos negó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta oración, al presentar a Dios como Padre, anticipa el hecho redentor de la cruz que permitiría a San Pablo escribir: «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». Hemos visto también en esta oración que Dios ve al hombre como ser total, creado del polvo de la tierra y alentado con soplo de Dios. No hay lugar en el Padre Nuestro para la tensión que los hombres han creado entre un ser espiritual y un ser material. En esta oración ambos se funden en la entidad que la Biblia llama hombre. El Padre Nuestro no niega ni una ni otra necesidad del hombre. Lo que hace es ponerlas en la perspectiva correcta. Les da la secuencia en que han de ser atendidas. Oramos por la venida de su reino primero y por el pan de cada día después. Lo adoramos primero y le pedimos después.
La oración del Señor manifiesta también la comprensión de ese Padre con relación a nuestras limitaciones humanas. En la biografía de Thomas Edison hay un incidente que ilustra este punto. Después de mucho trabajo, tenía Edison lista la primera bombilla eléctrica. Se la dio a un adolescente ayudante suyo para que la llevara al lugar donde ésta habría de ser probada. El muchacho la conducía como una cosa sagrada ante la aprehensión de los demás trabajadores del taller. El muchacho tropezó y cayó, rompiendo la bombilla. Todos reaccionaron con gran enojo contra el muchacho, menos Edison, quien se dio a la tarea de hacer otra bombilla. Y cuando la tuvo terminada, ¿a quién se la dio para que la llevara al lugar de prueba? Al mismo muchacho que había roto la anterior. ¡Qué gesto noble! Edison quiso fortalecer en el muchacho la confianza en sí mismo que debe haber sido profundamente afectada por el fracaso anterior. Que haya roto una bombilla no significaba que no podría confiársele otra. Cuando en el Padre Nuestro se nos enseña a orar, ayúdanos para que no caigamos en tentación, no solo se nos habla del poder a nuestro alcance para vencer la tentación, sino también de la posibilidad de caer, pues no es tentado el que no puede caer. La oración nos enseña que el que está dispuesto a ayudarnos para que no caigamos, está también dispuesto para ayudarnos a salir de donde hayamos caído. San Pablo lo expresa de la siguiente manera: pues si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, siendo reconciliados, seremos salvados por su vida. El Padre que está en los cielos no abandona a sus hijos que caen en la tierra. Si usted tiene la misma petición del discípulo que dijo: Señor, enséñanos a orar, en el Padre Nuestro tiene la